En algún lugar a lo largo de los húmedos bayous del sur de Luisiana, en el brutal verano de 1872, 11 hombres murieron en sus camas, no de fiebre amarilla ni de tuberculosis. A cada uno le habían abierto la garganta con una precisión quirúrgica mientras dormía. Sus cuerpos fueron descubiertos al amanecer, con expresiones congeladas entre el éxtasis y el terror. Los 11 eran miembros prominentes de los Caballeros del Camaleón Blanco, el capítulo más temido del Ku Klux Klan en la región. Las autoridades locales documentaron las muertes como incidentes no relacionados, dispersos en 4 parroquias, redactando informes que contradecían los testimonios de los testigos y la evidencia física. El caso fue discretamente cerrado en 6 meses, y todos los registros fueron sellados por orden del juez parroquial. Pero en los estrechos barrios de color, en los cuartos traseros de las iglesias de los Freedman, circulaba otra historia, una que sería susurrada durante generaciones, nunca escrita, nunca pronunciada en voz alta donde oídos blancos pudieran escucharla. Esta noche, esa historia por fin puede ser contada. Antes de continuar con la historia de la mujer a la que llamaban Lave Noire, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete ahora mismo, porque historias como esta, historias que fueron deliberadamente enterradas, que los hombres poderosos quisieron hacer olvidar, son las que revelamos en este canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué estado nos estás escuchando? ¿Nos oyes desde Luisiana? ¿Desde el profundo sur? Quiero saber desde dónde nuestra comunidad está viendo salir a la luz estas historias olvidadas. La historia no comienza en 1872, sino 4 años antes, entre las cenizas de una guerra que supuestamente había terminado. La parroquia de Saint Martin en 1868 era una herida que se negaba a cicatrizar. Las grandes plantaciones que una vez produjeron toneladas de azúcar y algodón se erguían ahora como dientes podridos contra el cielo de Luisiana. Sus campos volvían a ser pantano, sus casas señoriales ocupadas por tropas federales o abandonadas al colapso bajo el peso de su antigua gloria. El pueblo de Breaux Bridge servía como sede parroquial, un conjunto de edificios desgastados por el clima, agrupados alrededor de un juzgado que había cambiado de bandera 3 veces en 7 años. La población había cambiado de una forma que aterrorizaba a la vieja clase terrateniente. Casi 4.000 antiguos esclavos caminaban ahora libremente por las calles, donde antes les estaba prohibido incluso mirar a los ojos a los residentes blancos. Algunos eran propietarios. Votaban protegidos por la presencia de soldados de la Unión y la oficina de Freedman. Testificaban en los tribunales contra acusados blancos. Una inversión del orden natural tan profunda que muchos habitantes de larga data hablaban de ello como de una especie de apocalipsis. El fin mismo de la civilización. En respuesta, los Caballeros del Camaleón Blanco habían surgido de los restos de las sociedades de veteranos confederados y las milicias locales. A diferencia de sus contrapartes más famosas en otros estados, los Caballeros de Luisiana se enorgullecían de cierta sofisticación. No usaban capuchas, no quemaban cruces. Eran abogados, comerciantes, exoficiales, dueños de plantaciones que intentaban salvar lo que quedaba de sus propiedades. Controlaban los tribunales locales, la oficina del sheriff, el consejo parroquial. No necesitaban teatralidad. Tenían poder, sus tácticas eran quirúrgicas. Un hombre libre que hablara con demasiada audacia en el pueblo podía encontrar sus cosechas quemadas, su mula lisiada, su crédito en la tienda general repentinamente revocado. Un hombre de color que se registrara para votar podía recibir una visita nocturna de caballeros bien vestidos que le explicaban con toda razón por qué debería reconsiderarlo. La violencia se reservaba para quienes resultaban inquebrantables, y aún así era calculada, diseñada para enviar un mensaje sin atraer la intervención federal. Los caballeros se reunían cada jueves por la noche en una habitación trasera del Hotel Breaux Bridge, un edificio de 3 pisos en la calle principal, propiedad de Harold Jessup, uno de sus miembros fundadores. 11 hombres componían el círculo interno, los encargados de decidir qué hombres libres necesitaban ser recordados de su lugar, qué republicanos blancos debían ser alentados a abandonar la parroquia, qué simpatizantes federales requerían una persuasión más agresiva. Y fue en medio de este polvorín donde apareció una mujer que se hacía llamar Celeste Pont-de-Frêne. Apareció en Breaux Bridge una mañana de martes a finales de abril, bajando del barco de vapor proveniente de Nueva Orleans con un solo baúl y una sombrilla de seda negra. Tendría quizá unos 30 años, aunque su rostro poseía una cualidad que hacía difícil determinar su edad. No parecía joven ni vieja, sino de alguna manera fuera del curso normal del tiempo. Su piel era del color del café olé, ese tono ambiguo que en Luisiana podía significar cualquier cosa, desde aristocracia criolla hasta una mezcla de sangres de una docena de orígenes distintos. Vestía ropa de luto de corte costoso, del tipo que requería una modista hábil y telas finas.
lo que sugería dinero y posición social. Tomó una habitación en el Hotel Brobridge, pagando un mes por adelantado con monedas de oro que contó una por una sobre el mostrador de Harold Jessop. Su francés era impecable. Su inglés, hablado con un acento parisino, fascinaba a los lugareños. Afirmaba ser la viuda de un comerciante francés que había muerto en Nueva Orleans durante el brote de fiebre amarilla del verano anterior. Dijo estar buscando comprar una propiedad en la parroquia, quizás una pequeña casa con terreno donde pudiera vivir en tranquilidad, lejos de la enfermedad y el caos de la ciudad. La historia era lo bastante plausible. Nueva Orleans había sufrido, en efecto, una devastadora epidemia. Los comerciantes franceses hacían negocios por toda Luisiana. Las viudas criollas bien nacidas solían buscar refugio en comunidades más pequeñas. Y había algo en Celeste Dufresne que disuadía de hacer demasiadas preguntas. Una dignidad, una autocontrolada presencia que sugería estar acostumbrada a ser tratada con respeto. Asistía a misa en la iglesia católica de San Bernardo cada domingo por la mañana, sentándose en la sección reservada a las familias criollas de renombre. Tomaba sus comidas en el comedor del hotel, siempre sola, leyendo novelas francesas o escribiendo cartas con una caligrafía limpia y precisa. Caminaba por el pueblo por las tardes, la sombrilla protegiendo su rostro, asintiendo cortésmente a quienes pasaban, pero sin iniciar conversaciones. Parecía no mostrar interés alguno por las tensiones raciales que consumían la parroquia. Ninguna opinión política, ninguna conexión ni con la comunidad de los Freedman ni con las autoridades federales. En menos de 2 semanas, había captado la atención de todos los hombres del Consejo de los Caballeros. Todo comenzó de manera inocente. Thomas Broussard, dueño de unas 1.500 acres de campos de algodón en decadencia al este del pueblo, la encontró frente a la tienda general un miércoles por la tarde. Ella examinaba un rollo de tela. Sus manos enguantadas deslizándose sobre el material con un tacto experto, él le ofreció su ayuda. Conocía al comerciante, dijo. Podía asegurarse de que recibiera un precio justo. Ella le sonrió. Una sonrisa que contenía tanto gratitud como una leve diversión, como si encontrara su caballerosidad encantadora pero innecesaria. Hablaron unos 10 minutos, durante los cuales ella mencionó sus dificultades para encontrar una propiedad adecuada, su falta de familiaridad con la región, su dependencia de la bondad de los extraños en este difícil tiempo de duelo. Broussard pensó en ella el resto del día. Había algo magnético en su presencia, una cualidad que no podía definir. No era solo belleza, aunque sin duda era hermosa, sino un tipo de atención concentrada, como si cuando ella te miraba, te convirtieras en la única persona en el mundo que importaba. Cuando tocó su brazo ligeramente para agradecerle la ayuda, él sintió el contacto como una corriente eléctrica. Comenzó a buscar excusas para estar en el vestíbulo del hotel cuando ella pasara. Se ofreció a mostrarle propiedades que podrían convenirle. Ella aceptó con una modestia serena, que reconocía tanto su generosidad como su propia posición vulnerable como mujer sola. Salieron a recorrer varios terrenos en los días siguientes, siempre con testigos cercanos, siempre regresando antes del anochecer. Broussard le dijo a su esposa que eran negocios potenciales, que estaba ayudando a una viuda respetable, como haría cualquier caballero cristiano. Pero pensaba en Celeste constantemente, en la forma en que la luz de las velas se reflejaba en la curva de su cuello, en el tenue aroma de a quien el señor Broussard había heredado junto con la plantación, y que había servido a la familia por más de 40 años. Fue ella quien, según los relatos posteriores, cubrió el cuerpo con una sábana limpia, se arrodilló junto a la cama y comenzó a rezar en voz baja, no por el alma del difunto, sino por los vivos que aún no comprendían lo que se avecinaba. El olor a lavanda que se aferraba a la ropa de Celeste era el mismo que Broussard recordaba en sus últimos pensamientos, un aroma tenue, persistente, que parecía flotar incluso en la habitación donde había muerto. Era el recuerdo de sus ojos, de la forma en que a veces lo miraban, con una expresión que parecía atravesar toda su respetabilidad cuidadosamente construida hasta alcanzar algo crudo y hambriento debajo. Los otros caballeros notaron la distracción de Broussard y, poco a poco, varios comenzaron sus propias relaciones de cortesía con Madame Dufresne. Antoine Lair, abogado que había defendido a varios miembros del clan ante tribunales federales, le ofreció sus servicios legales por si necesitaba ayuda con trámites de propiedad. El doctor Raymond Heber, forense de la parroquia, expresó su preocupación por su salud, por el estrés del duelo y el cambio de clima, y sugirió que quizá podría beneficiarse de una consulta médica. Eugène Fontenot, dueño de la tienda de abarrotes más grande de la parroquia, le extendió una línea de crédito generosa para cualquier artículo doméstico que necesitara cuando encontrara su hogar. Celeste aceptó cada oferta con la misma reserva elegante,
sin parecer alentar atención indebida, pero de algún modo logrando que cada hombre creyera que él era el único que realmente entendía su situación, el único que podía proveer lo que ella necesitaba. Se decían a sí mismos que era una mujer respetable en circunstancias difíciles, que su interés era puramente caballeroso, que el hecho de pensar en ella constantemente, de inventar motivos para visitar el hotel, de compararla, sin querer, con sus esposas de modales provincianos, eran reacciones naturales ante una mujer excepcional. Para junio, la dinámica dentro de las reuniones de los caballeros de los jueves por la noche había cambiado sutilmente. Los 11 hombres que antes trabajaban con precisión militar comenzaron a mostrar pequeñas rivalidades, competencias veladas por estatus y atención. Broussard hablaba de sus paseos vespertinos con Madame de Fran. Jair respondía mencionando sus consultas legales. Heber comentaba sobre su delicada constitución, su necesidad de atención médica regular. Los demás, Jessup, el dueño del hotel, Marcos Thibaudot, editor del periódico parroquial, el juez Vincenteo, autoridad sobre los tribunales locales, el sheriff Claude Deveau, el banquero Philippe Rousseau y los hacendados William Duplantis y Charles Arsenault encontraron sus propias formas de establecer contacto con la fascinante viuda. Ninguno de ellos notó que Celeste nunca había comprado ninguna propiedad. Ninguno se preguntó por qué una mujer que huía de Nueva Orleans elegiría Brobridge, un pueblo violento desgarrado por el conflicto racial. Ninguno se cuestionó por qué, siendo una viuda afligida, ella parecía tan serena, nunca llorando, nunca hablando de su esposo perdido, salvo en los términos más vagos. Y ninguno sabía que, tarde en la noche, cuando el hotel quedaba en silencio, Celeste de Fran se sentaba en el pequeño escritorio de su habitación y añadía notas a un cuaderno encuadernado en cuero. Registraba los hábitos de cada hombre, sus vulnerabilidades, sus secretos, sus pecados. Anotaba dónde vivía, quién vigilaba su casa, si su esposa dormía profundamente, si mantenía armas cerca de la cama. Registraba todo lo que necesitaba saber para cuando llegara el momento de cobrar sus deudas, porque Celeste de Fran, si es que ese era realmente su nombre, no había llegado a Brobridge para comprar una casa, ni para llorar a un esposo, ni para escapar de la fiebre amarilla. Había llegado con un propósito muy específico, uno que requería paciencia, planificación y la disposición a usar cada arma a su alcance. Había venido a matar a 11 hombres. La primera muerte ocurrió el 19 de julio de 1872, durante la peor ola de calor que los habitantes de St. Martin Parish podían recordar. El cuerpo de Thomas Broussard fue descubierto por su esposa al amanecer. Yacía en su cama, en la casa de plantación que había heredado de su padre. Su garganta, abierta de oreja a oreja, con tal fuerza que el corte casi había alcanzado la columna vertebral. Las sábanas bajo él estaban empapadas de sangre, igual que el colchón, igual que el suelo junto a la cama. La violencia de la herida contrastaba fuertemente con la tranquilidad de su rostro. Sus ojos cerrados, los rasgos relajados, las manos descansando a los lados del cuerpo, como si simplemente se hubiera quedado dormido y jamás hubiera despertado. Los gritos de la señora Broussard hicieron correr al personal de la casa. Entre ellos estaba una anciana mujer de color llamada Esther, a quien el difunto había heredado junto con la propiedad, y que había servido a la familia durante más de 4 décadas. Que había servido a la familia desde antes de la guerra, primero como esclava y luego como sirvienta asalariada. Años más tarde, en un testimonio que nunca aparecería en los registros oficiales, Esther describiría lo que vio al entrar en aquel dormitorio. No solo el cuerpo, no solo la sangre, sino algo más, algo que no tenía sentido y que comprendió de inmediato que jamás debía mencionar ante las autoridades blancas. Sobre la mesita de noche había 2 copas de vino, ambas vacías. La habitación olía a lavanda y a otra cosa, algo dulce y orgánico, que Esther no pudo identificar. El señor Broussard vestía únicamente su camisa de dormir, arremangada alrededor de los muslos. La ropa de cama estaba revuelta, con un patrón que sugería actividad vigorosa antes de la muerte. Y aunque la señora Broussard dormía en un dormitorio contiguo, pues sufría de insomnio y solía apartarse para no molestarlo, era evidente que Broussard no había estado solo cuando murió. El sheriff Deveau llegó antes de 1 hora, acompañado por el doctor Heber. Examinaron la escena, interrogaron al personal y establecieron lo que se convertiría en la versión oficial. Thomas Broussard había sido asesinado por un intruso, probablemente un hombre libre con algún resentimiento, que se había escabullido en la casa durante la noche y le había cortado la garganta mientras dormía. La ausencia de signos de lucha indicaba que el asesino había sido rápido y hábil. El hecho de que no se hubiera robado nada demostraba que se trataba de un asunto personal, no de un robo. Quizás, especuló el sheriff,
Era una represalia por alguno de los muchos recordatorios que los caballeros habían entregado a negros insolentes en los últimos meses. Pero Esther, al limpiar la habitación después de que el cuerpo fuera retirado, encontró algo que los hombres blancos no vieron o decidieron ignorar. Atrapado entre las tablas del suelo cerca de la cama, había un solo cabello largo, oscuro y brillante, demasiado fino para pertenecer a la señora Broussard. Y cuando retiró las sábanas, notó que estaban manchadas con más que sangre. Había otros fluidos, evidencia de actividades que la gente respetable no mencionaba, pero que toda mujer reconocía. No dijo nada. Quemó las sábanas tal como la señora Broussard le ordenó. Barrió el piso, fregó las manchas de sangre, abrió las ventanas para disipar el olor a muerte y a secretos. Y cuando los otros sirvientes le preguntaron qué había visto, solo les dijo lo necesario para mantenerlos a salvo, que el señor Broussard había sido asesinado por un intruso, que el sheriff estaba investigando, que todos debían tener cuidado de no salir solos de noche. Pero en la sección de color del pueblo, entre la gente que había aprendido a ver lo que los blancos se negaban a reconocer, empezó a circular otra historia, susurros sobre la mujer que había llegado recientemente al pueblo, la hermosa viuda que había atraído la atención de tantos hombres prominentes, sobre las frecuentes visitas de Thomas Broussard al hotel, la forma en que miraba a Madame Deffryn, las tardes que pasaba mostrándole propiedades que jamás mencionaba a su esposa, y lo conveniente que resultaba que un hombre conocido por su crueldad hacia los hombres libres, un hombre que personalmente había supervisado la flagelación de 3 negros el mes anterior por el crimen de intentar votar, fuera encontrado con la garganta cortada pocos días después de haber sido visto cenando en privado con la misteriosa viuda criolla. El funeral tuvo lugar un sábado, y todo el pueblo asistió para rendir sus respetos. Los caballeros acudieron en cuerpo, de pie junto a la tumba, sus rostros severos. No eran tontos aquellos hombres. Reconocieron que el asesinato de uno de los suyos era un mensaje, una declaración de guerra. Supusieron que provenía de la comunidad de Friedman o de simpatizantes federales. Discutieron en voz baja cómo responder, qué medidas tomar, a qué líderes negros debía dárseles un escarmiento. Ninguno de ellos notó que Celeste Deffryn también asistía al funeral, de pie a una distancia respetuosa, velada en negro, la cabeza inclinada en aparente oración. Ninguno vio la pequeña sonrisa de satisfacción que curvó sus labios cuando creyó que nadie la observaba, y ninguno imaginó que exactamente 3 semanas después habría otra muerte. Sonreído, la manera en que su voz se deslizaba entre las palabras francesas y el inglés local, el perfume a lavanda que parecía flotar incluso después de que abandonaba una habitación. Era miedo y deseo entrelazados, una fascinación que sobrevivía a la razón. El funeral de Antoine Lair se celebró el 9 de agosto, apenas 3 semanas después del entierro de Broussard. Murió en circunstancias aterradoramente similares, hallado en sus aposentos de soltero, sobre su oficina de abogado, con la garganta cortada, el rostro sereno, y claras señales de compañía femenina poco antes de su muerte. Esta vez, las autoridades, lo poco que quedaba de ellas, pues el sheriff DeVoe y el Dr. Heber eran también caballeros, no pudieron mantener la ficción de un intruso aleatorio. 2 caballeros muertos de la misma manera en menos de un mes. Aquello sugería un patrón, una campaña dirigida. En la comunidad de color, los susurros se volvieron más fuertes. Ahora la llamaban Lave Noire, la viuda negra, la mujer que seducía a hombres blancos poderosos y los dejaba muertos en sus camas. Algunos hablaban de ella con temor, preocupados de que sus actos provocaran represalias contra toda la población de Friedman. Otros hablaban con una satisfacción sombría, con la sensación de que la justicia negada por los canales oficiales estaba siendo impartida por otros medios, porque lo que las autoridades blancas se negaban a reconocer, lo que todo hombre y mujer de color en St. Martin Parish sabía sin necesidad de que se lo dijeran, era que Celeste Dufresne no elegía a sus víctimas al azar. Cada hombre que había seducido, cada hombre que había matado, tenía sangre en las manos, sangre real, no metafórica. Thomas Broussard había supervisado múltiples azotes públicos y había incendiado la cabaña de un hombre libre que presentó una denuncia ante la oficina de Friedman. Antoine Lair había defendido a miembros del clan en los tribunales, intimidando testigos de color, amenazando a sus familias, asegurándose de que la justicia nunca se cumpliera, y el patrón continuaría con cada nueva víctima. Aunque las autoridades blancas jamás verían las conexiones, jamás se preguntarían por qué esos hombres en particular habían sido escogidos. El 12 de agosto, los 9 caballeros restantes celebraron una reunión de emergencia en la habitación trasera del hotel. Las reuniones habituales de los jueves ya no bastaban. La situación exigía acción inmediata. Necesitaban identificar al asesino. Necesitaban protegerse.
Necesitaban restaurar el orden antes de que el pánico se extendiera por la comunidad blanca. Fue el juez Vincenteo quien primero expresó lo que varios pensaban, pero nadie se había atrevido a decir en voz alta. «Caballeros», dijo con voz grave cargada de renuencia, «debemos considerar la posibilidad de que el asesino sea alguien que conocemos, alguien que tiene acceso a las casas de estos hombres, alguien en quien confiaban lo suficiente como para bajar la guardia». El silencio cayó sobre la sala. Todos entendieron la implicación. Broussard y Lahire habían sido asesinados en sus propias camas, aparentemente sin lucha, aparentemente después de encuentros íntimos. El asesino debía ser alguien a quien habrían dejado entrar voluntariamente, alguien cuya presencia no despertara alarma. «Una mujer», dijo en voz baja el doctor Heber. «Tendría que ser una mujer». Se miraron unos a otros con creciente horror mientras las piezas encajaban una a una. Una mujer hermosa recién llegada al pueblo. Una mujer que, de una u otra manera, había captado la atención de todos los hombres de la sala. Una mujer cuyo pasado, ahora que lo pensaban con detenimiento, era extrañamente vago, sustentado solo por su propio testimonio y por la plausibilidad general de su historia. «Madame Dufresne», murmuró el sheriff de Beau persignándose. «Madre de Dios, es Madame Dufresne». Pero incluso mientras llegaban a esa conclusión, incluso mientras comenzaban a debatir cómo investigarla, cómo probar su culpabilidad, cómo arrestarla sin provocar un escándalo, se enfrentaron a un terrible problema. Cada uno de ellos había pasado tiempo a solas con ella. Cada uno, de maneras que ni siquiera admitían ante sí mismos, había sido seducido. Cada uno tenía secretos que no quería ver expuestos, visitas a su habitación, regalos, promesas. Investigarla significaría investigarse a sí mismos, invitar a una mirada pública que ninguno podía permitirse. Y bajo su miedo y su ira, corría otra corriente más oscura y más peligrosa, fascinación. Porque incluso ahora, aún sabiendo lo que ella podría hacer, lo que podría haber hecho, varios de ellos no podían dejar de pensar en ella. No podían dejar de recordar la forma en que los había mirado. Ni la voz baja, ni el perfume de lavanda que todavía parecía perseguirlos en sueños. No lo comprendieron, ni podían hacerlo, porque Baton Rouge no era simplemente un lugar. Era un recuerdo, una deuda, una culpa compartida que todos los caballeros habían jurado no mencionar jamás. Pero antes de llegar a ese punto, déjame explicarte algo. Esta historia se va a volver más oscura, más retorcida de lo que imaginas. Si ya sientes ese escalofrío recorriéndote la espalda, si te preguntas hasta dónde llegó todo esto, asegúrate de dejar tu teoría en los comentarios y seguir atento, porque lo que viene va a cambiarlo todo. Continuemos. La investigación sobre Celeste Dufresne comenzó con precaución extrema. El juez Theo, usando su autoridad, envió telegramas discretos a contactos policiales y judiciales en Nueva Orleans, pidiendo información sobre una viuda criolla llamada Dufresne, cuyo esposo supuestamente había muerto durante el brote de fiebre amarilla. Las respuestas cuando llegaron fueron alarmantes. Ningún comerciante llamado Dufresne había muerto durante la epidemia. No existía certificado de defunción con ese nombre. La dirección que Celeste había proporcionado resultó ser la de una pensión cuyo propietario no recordaba a nadie con ese apellido. Era como si la mujer hubiera surgido de la nada, como si todo su pasado fuera una cuidadosa invención. Mientras tanto, el sheriff de Beau empezó a interrogar discretamente al personal del hotel y a los comerciantes locales. Lo que descubrió dibujaba el retrato de una mujer que estaba en todas partes y en ninguna. Mantenía horarios regulares, asistía a misa, hacía compras comunes, pero nadie podía decir que la conociera realmente. No tenía amigas, confidentes ni visitas, excepto los distintos caballeros que acudían a verla. Su habitación siempre estaba impecable, su conducta intachable, pero había algo en ella que la gente encontraba difícil de describir. No exactamente amenazante, pero perturbador, de un modo que no podían explicar. Las sirvientas negras del hotel fueron más informativas, aunque solo cuando se las interrogó en privado y bajo promesas de protección. Una criada llamada Rachel declaró que la habitación de Madame Dufresne no contenía efectos personales, solo lo estrictamente necesario. Ropa, artículos de tocador y un baúl cerrado con llave que nadie había visto abierto jamás. El cuarto olía siempre a lavanda, incluso cuando ella no estaba, como si el aroma se hubiera impregnado en las paredes mismas. Más revelador aún, Rachel había visto 2 veces a Madame Dufresne regresar al hotel muy entrada la noche, después de la medianoche, entrando por una puerta lateral y deslizándose por los pasillos como una sombra. En ambas ocasiones llevaba lo que parecía ser un maletín de cuero, del tipo que usan los médicos, aunque ¿qué negocio podría tener una viuda con semejante objeto? Rachel no podía imaginarlo.
Mientras la investigación avanzaba, los caballeros implementaron medidas de seguridad. Los que tenían familia las enviaron a otras parroquias alegando asuntos de negocios. Los que vivían solos contrataron guardias, antiguos soldados confederados que patrullaban sus propiedades por las noches. Variaban sus rutinas, cambiaban las cerraduras, mantenían pistolas cargadas al alcance de la mano. Dejaron de salir después del anochecer a menos que fuera en grupo. Trataban cada ruido, cada sombra como una amenaza, y esperaban. Porque todos sabían con certeza lúgubre que el próximo asesinato era inevitable. El doctor Raymond Hebert fue el tercero en morir. Lo encontraron en su consulta médica el 27 de agosto, con la garganta cortada y el cuerpo colocado sobre su propia mesa de examinación. Las circunstancias eran idénticas. Rastros de compañía femenina, copas de vino presentes y la misma expresión de paz que desafiaba la violencia de su final. Pero este crimen tenía un nuevo elemento, uno que heló la sangre de los sobrevivientes, clavada en el pecho del doctor. Con un alfiler quirúrgico había una nota pequeña. En ella, escrita con una caligrafía elegante, solo 2 palabras: recuerda Baton Rouge. Los caballeros comprendieron de inmediato lo que significaba, aunque las autoridades locales y los periódicos nunca lo descubrirían. Porque Baton Rouge no era una simple ciudad, era el fantasma de algo que todos ellos habían hecho, algo que Celeste Dufresne, o quien quiera que realmente fuera, jamás había olvidado. Nunca lo harían. En marzo de 1868, el Dr. Hebert había viajado a Baton Rouge para testificar en una investigación federal sobre la violencia del clan. Una mujer de color llamada Sarah Boudreaux había acusado a varios hombres blancos, incluidos caballeros de la parroquia de Saint Martin, de atacar a su marido y quemar su casa. El Dr. Hebert declaró que el marido de Sarah no había muerto por las lesiones infligidas por los atacantes, sino por condiciones de salud preexistentes. Una mentira que ayudó a que los acusados quedaran en libertad. 3 meses después, Sarah Boudreaux fue encontrada muerta en una pensión de Nueva Orleans, con la garganta cortada. El crimen se atribuyó oficialmente a un robo, aunque no se había sustraído nada. La nota dejó claro que Celeste conocía ese suceso. Más que eso, sugería una conexión, un interés personal en ver al Dr. Hebert castigado por su papel. Pero ¿cómo podría saberlo? ¿Cómo podía una viuda criolla de Nueva Orleans tener un conocimiento tan detallado de las actividades del clan en Baton Rouge 4 años antes? La respuesta llegó de una fuente inesperada. El juez Teot, revisando viejos recortes de prensa y documentos judiciales, descubrió que Sarah Boudreaux no estaba sola cuando murió. Tenía una hija, de aproximadamente 12 años en aquella época, que desapareció tras el asesinato de su madre. No existe registro de qué fue de la niña. Simplemente se había desvanecido en el caos de la Luisiana de posguerra. Una más entre miles de niños desplazados. El juez llevó esa información a la siguiente reunión nocturna, celebrada en el Hotel de Jessup un martes por la noche, trasladada de su horario habitual de los jueves en un intento por romper cualquier patrón previsible. Expuso la cronología. Sarah Boudreaux, asesinada en 1868, su hija desaparecida. Y ahora, 4 años después, una mujer misteriosa aparece en Breaux Bridge y empieza a matar sistemáticamente a los hombres responsables de aquel asesinato y de la campaña de terror contra los Freedmen. Es la hija, dijo Jessup, con la voz apenas susurrada. Madre de Dios, es la hija de Sarah Boudreaux que ha vuelto por venganza. Pero esa teoría tenía problemas. Celeste parecía tener unos 30 años, demasiado mayor para ser la niña que desapareció en 1868. A menos que toda su apariencia fuera una ficción cuidadosamente construida. Su edad, su pasado, su identidad, todas mentiras diseñadas para ganarse el acceso a sus objetivos. A menos que hubiera pasado 4 años planeando esta campaña, averiguando quiénes habían sido los responsables, localizándolos, preparándose para el papel que necesitaba desempeñar. Las implicaciones raciales de la teoría los inquietaban aún más profundamente. Si Celeste era la hija de Sarah Boudreaux, entonces era de color a pesar de su tez clara y su aire refinado. Se había hecho pasar por criolla, lo bastante blanca como para moverse por su sociedad sin sospechas. Cada hombre al que sedujo había cometido lo que la ley de Luisiana seguía considerando una afrenta y una mancha moral. El escándalo los destruiría, incluso si sobrevivían a su venganza. «Tenemos que atraparla ahora», dijo el sheriff DeVoe, «esta noche. Arrestarla antes de que mate de nuevo». Pero el juez Teat negó con la cabeza. «¿Bajo qué cargo? No tenemos pruebas. Las notas no pueden usarse como evidencia sin revelar a qué hacen referencia. Nuestra propia investigación está comprometida porque todos hemos estado involucrados con ella. Cualquier juicio expondría todo lo que hemos intentado ocultar. Entonces no tendremos juicio.
dijo en voz baja Marcus Tibido. El editor del periódico había permanecido en silencio hasta entonces, pero su sentido era claro. Lo manejamos como hemos manejado otros problemas. En silencio de forma permanente. La sugerencia quedó en el aire como humo. Estaban hablando de asesinato, de linchamiento, de la ejecución extrajudicial de una mujer que no había sido declarada culpable de ningún delito. Era exactamente lo que habían hecho a innumerables freedmen a lo largo de los años. Era lo que le habían hecho a Sarah Boudreaux misma. La ironía no se les escapó, pero el miedo sobrepasó cualquier escrúpulo moral. Votaron, como siempre hacían en asuntos importantes. 9 hombres quedaban en el círculo interior de los caballeros. 9 manos se alzaron en acuerdo. Matarían a Celeste Dufresne antes de que pudiera volver a matar. Pero mientras trazaban sus planes, ninguno de ellos se dio cuenta.